tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de la reforma educativa. Como ya sabemos, el propósito de esta es ofrecer una calidad en la educación. Esta principalmente se está basando en que los maestros deben resultar idóneos en relación con la educación. Esta modificación se hace en el artículo 3, la cual consiste en la creación del servicio profesional docente. Este será el encargado de establecer actividades y mecanismos para el ingreso y promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio público educativo. Pretende impulsar la formación continua de maestros para garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los docentes, directivos y supervisores de educación básica y media superior que imparte el Estado y sus organismos descentralizados. Implica la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mejor conocido como el INEGI, el cual evaluará la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en todas sus modalidades. Los directivos y de supervisión en el sistema educativo deben de corresponder a las cualidades de desempeño y mérito profesional. Existen condiciones que deben reunirse para mejorar el servicio educativo. Uno de ellos son los factores externos, que son la pobreza y la falta de equidad, y el otro son los factores propios de las escuelas, cuando se ubican principalmente en zonas marginadas. La evaluación debe reconocer las dificultades del entorno y las condiciones de la escuela que desempeña. Sería injusto señalar los bajos resultados a un solo factor. La autoridad tiene la delicada encomienda de facilitar y apoyar el ejercicio de miles de docentes que cumplen con su responsabilidad bajo la premisa evaluación justa, técnicamente sólida. ¿Será posible consolidar la exigencia de la sociedad por el buen desempeño de los maestros, de la creación de un servicio profesional docente y de centrar el papel de los directivos y supervisores, principalmente en propiciar un clima de trabajo, un ambiente escolar, coordinar, asistir y motivar a los docentes, comunicar de manera efectiva y diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora continua y asegurar la calidad y permanencia en la educación? La asignación de puestos en todos los niveles serán personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión idóneos para ese cargo. El imperativo de una reforma institucional. El personal docente y con funciones de directivo o supervisión en la educación pública forman parte de los trabajadores del servicio del Estado de México. La legislación laboral para los trabajadores del Estado queda comprendida en el apartado B del artículo 123 constitucional y Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública se rigen por un reglamento de las condiciones generales de trabajo y por el reglamento de escalafón de los trabajadores al servicio. El artículo 123 constitucional fija las bases entre poderes de la Unión y el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Establece que la designación del personal será mediante conocimientos y aptitudes. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. Que los trabajadores solo podrán ser suspendidos o censados por causa justificada. La ley protege los derechos de todos los trabajadores, incluidos el magisterio. Tendrán garantizado su permanencia en el servicio en los términos que la ley establece. Construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que permitan una valoración integral del desempeño docente. Una evaluación sólida y confiable, segura para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos al maestro. La evaluación de los maestros debe de tener como primer propósito que
que el sistema educativo cuente con referencias bien fundamentadas para la reflexión y el diálogo, para una mejor práctica profesional. El Instituto Nacional para la Evaluación se establece en el año 2002, órgano con autoridad para evaluar el sistema educativo nacional. La evaluación de la educación es un órgano auxiliar solamente que apoya a las autoridades en las evaluaciones escolares y diseño de programas y acciones educativas. El artículo 3 constitucional prevé en lo esencial la organización del sistema educativo nacional. La propuesta de reforma consiste en evaluar a rango constitucional la autonomía del instituto y permitiendo constituirse en una entidad confiable que informe objetivamente, asesore y fije directrices a considerar para la elaboración de las políticas educativas. 73 establece, organiza y sostiene en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales. La conservación es de interés nacional. Busca unificar y coordinar la educación en toda la República. Los transitorios hablan. El primero nos dice que el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo nos dice el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Senado la designación de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la evaluación de la educación. Esto deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en la materia. El Ejecutivo Federal determina el periodo que corresponda a cada uno de los miembros. A la aprobación de la Cámara de Senadores, el primer presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su cargo 4 años. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto, los artículos 3 y 73 deberán prever la creación de un sistema de información y gestión educativa. En 2013 se hizo un censo en las escuelas donde maestros y alumnos los datos se tenían que en una misma plataforma y permitía la comunicación directa también entre directores y autoridades educativas. La evaluación de los maestros debe tener que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar apoyos para que los docentes puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar su infraestructura y establecer en forma paulatina y conforme a la suficiente presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas entre 6 y 8 horas diarias. Se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos. Se prohibirán en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud en los alumnos. En pocas palabras, pues los alimentos chatarra. El Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá los elementos que permitirán al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida.